Capítulo 2. La beca del chavo. El chavo se levantó temprano, como siempre. Se vistió con su ropa habitual, una camiseta y unos pantalones, y se dirigió a la cocina para preparar su desayuno. Vivía en un pequeño departamento, con una cocina y un baño, y una habitación pequeña con una cama y un escritorio. Se sentó a comer su desayuno, consistente en un tazón de cereal y un vaso de leche. Mientras comía, miró por la ventana y vio la ciudad despertando. Los coches comenzaban a circular, y la gente salía de sus casas para dirigirse a sus trabajos. Después de desayunar, el chavo se dirigió a la escuela. Caminó en silencio, sin mirar a nadie, y se sentó en su asiento en la clase. No hablaba con nadie, y nadie parecía interesado en hablar con él. La clase comenzó, y el profesor empezó a hablar sobre la materia del día. El chavo escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas en su mente. No hablaba, pero estaba siempre atento. Después de la clase, el chavo se dirigió a la biblioteca para estudiar. Se sentó en una mesa y comenzó a leer sus libros, tomando notas y haciendo resúmenes. La noche cayó, y el chavo se dirigió de regreso a su departamento. El chavo se sentó en su cama, rodeado de libros y papeles. La noche era oscura y silenciosa, y él se sentía aún más solo que de costumbre. Se levantó y se dirigió a la cocina, donde guardaba un paquete de cigarrillos que había comprado hacía unos días. No era un fumador habitual, pero la ansiedad y la soledad lo estaban consumiendo. Necesitaba algo que lo ayudara a relajarse, a calmar su mente. Se sentó en la ventana y encendió un cigarrillo, inhalando profundamente el humo. La nicotina comenzó a hacer efecto, y el chavo se sintió un poco más tranquilo. Miró hacia afuera, hacia la ciudad que parecía dormir. Las luces de las calles y los edificios se reflejaban en la oscuridad, creando un paisaje surrealista. El chavo se quedó sentado allí durante un rato, fumando y pensando. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, pero no había respuestas. Solo la oscuridad y el silencio. Finalmente, se levantó y se dirigió de regreso a su cama. Se acostó y apagó la luz, dejando que la oscuridad lo envolviera. El humo del cigarrillo aún flotaba en el aire, un recordatorio de su soledad y su ansiedad. El chavo se durmió con la sensación de vacío y soledad que siempre lo acompañaba. Su sueño fue agitado, lleno de imágenes y sonidos que no podía controlar. Despertó temprano, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Se sentó en la cama y miró alrededor, sintiendo la misma sensación de soledad y abandono que siempre lo acompañaba. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina para preparar su desayuno. Mientras comía, miró por la ventana y vio a la gente caminando por la calle. Parecían tener un propósito, un lugar a donde ir, mientras que él se sentía perdido y sin rumbo. Después de desayunar, el chavo se dirigió a la escuela. Caminó en silencio, sin mirar a nadie, y se sentó en su asiento en la clase. La rutina era la misma que siempre, pero él se sentía cada vez más desconectado de todo. La clase terminó y el chavo se dirigió a la biblioteca para estudiar. Se sentó en una mesa y comenzó a leer sus libros, tomando notas y haciendo resúmenes como todos los días. Pero su mente estaba en otro lugar, pensando en su soledad y su ansiedad. De repente, se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. No podía seguir estudiando, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba salir de allí, necesitaba encontrar un lugar donde pudiera estar solo y pensar. Salió de la biblioteca y se dirigió a la calle. Caminó sin rumbo, sin saber a dónde iba. Solo sabía que necesitaba escapar de su soledad y su ansiedad. El chavo caminó sin rumbo, sumido en un mar de pensamientos sombríos y desesperanzados. La ciudad parecía un laberinto sin salida, y él se sentía atrapado en su propia soledad. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la esperanza, más lejos de la felicidad. La ansiedad y la desesperación lo consumían, y él se sentía incapaz de escapar de su propio infierno. Se detuvo en una esquina, mirando alrededor con ojos vacíos. La gente pasaba por su lado, pero él no los veía. Solo veía su propia soledad, su propia desesperanza. Se encendió un cigarrillo, inhalando profundamente el humo. La nicotina lo calmó por un momento, pero no podía evitar sentirse atrapado en su propia tristeza. Caminó durante horas, sin saber a dónde iba. Solo sabía que necesitaba escapar de su propia mente, de sus propios pensamientos. Pero no podía.
Finalmente, se detuvo en un parque abandonado. Se sentó en un banco, mirando alrededor con ojos vacíos. La oscuridad lo rodeaba, y él se sentía solo y abandonado. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Lloró por su propia soledad, por su propia desesperanza. Lloró por la vida que no había tenido, por la felicidad que nunca había conocido. Y mientras lloraba, el chavo se dio cuenta de que no había salida. No había escapatoria de su propia tristeza. Solo había la oscuridad, y la soledad, y la desesperanza. El chavo se secó las lágrimas y se levantó del banco. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Luego, se encendió otro cigarrillo y comenzó a fumar, inhalando profundamente el humo. Mientras fumaba, el chavo se dirigió a la tienda más cercana. No tenía dinero, pero sabía que necesitaba algo para calmar su ansiedad. Se detuvo frente a la tienda y miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Luego, se metió en la tienda y comenzó a robar. Tomó todo lo que pudo llevar: comida, bebidas, cigarrillos. No se preocupó por las consecuencias, solo quería escapar de su propia tristeza. Cuando salió de la tienda, el chavo se sintió un poco mejor. Tenía algo que hacer, algo que lo distraía de su propia soledad. Se dirigió a un lugar abandonado en las afueras de la ciudad, donde podía estar solo y fumar sin ser molestado. Mientras fumaba, el chavo se sintió atrapado en su propio infierno. Sabía que no podía seguir así, que necesitaba encontrar una salida. Pero no sabía cómo, no sabía dónde buscar. La oscuridad lo rodeaba, y el chavo se sintió solo y abandonado. Se encendió otro cigarrillo y comenzó a fumar, inhalando profundamente el humo. La nicotina lo calmó por un momento, pero no podía evitar sentirse atrapado en su propia tristeza. Y así, el chavo se quedó sentado en la oscuridad, fumando y pensando en su propia soledad. No había salida, no había escapatoria. Solo había la oscuridad, y la soledad, y la desesperanza.